Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que estemos sintonizados. Somos 12 tribus, mi nombre es Mauricio Sainz, somos, como siempre hemos dicho, somos todos hermanos, todos discípulos. El único maestro es Yeshua, el único instructor es el precioso Ruaj, el precioso Espíritu Santo, y nuestro único Señor, el único al cual adoramos, exaltamos, glorificamos y de quien deseamos aprender todo, es de nuestro precioso Padre Jehová. Hoy venimos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en la sexta trompeta. Continuamos la sexta trompeta. ¿A qué corresponde la sexta trompeta? Hemos dicho, desde la quinta trompeta, pasando por la sexta, es el tiempo actual. Tenemos en cuenta que, como lo hemos venido estudiando desde cuando estudiamos los jinetes, estamos hablando de dolores de parto. Los últimos estertores, los últimos dolores de parto se sobreponen entre ellos. Los primeros son muy distantes, como hablamos acerca de las iglesias, como establecimos a través de los sellos. Como está, en la medida en que vamos avanzando, se van haciendo más frecuentes los eventos. Son eventos en nuestro concepto y como lo hemos venido analizando y como lo hemos venido viendo, son eventos que llevan una cronología, llevan una secuencia, no es eventos al azar. ¿Por qué? Porque la idea del Señor no es dejarnos señales para que nos perdamos, sino señales para que podamos seguir la huella paso a paso. No es la idea del Señor de que demos saltos, es la idea del Señor de que si hacemos paso a paso, vamos a entender el camino y vamos a entender el proceso. Vamos a tener un proceso bien formado. Entonces hemos llegado a la sexta trompeta, los eventos de la actualidad. ¿Por qué son los eventos de la actualidad? Porque la que sigue la séptima trompeta y ya es la venida de Yeshua para reinar. Es el reinado milenial. Es el reinado en el cual el pueblo ya ha sido apartado, el trigo y la cizaña ya ha sido separado y por lo tanto es el momento en el cual la cizaña tiene que pasar por las copas. Mientras nosotros, el trigo, estaremos en el granero, o sea, estaremos en la presencia de Yeshua. Entonces, y gobernando desde luego desde Jerusalén. Vamos a ver hoy, dentro de lo que ya traemos, el, una pequeña fracción de Apocalipsis 9, sexta trompeta, que es Apocalipsis 9, 20 y 21. Allí tenemos que entender algo, y es que vamos a ver cómo la, el Señor está revelando el plan de las tinieblas, un plan para ir haciendo que el alma humana se convierta en una mercancía. En la última, para este 2023, en la reunión de Foro de Davos, cuando se le preguntó a su director, Carl Schwab, ¿qué era el ser humano? Él dijo que el ser humano era simplemente un instrumento hackeable, porque a eso hemos llegado. Hemos llegado a que el ser humano, del cual ya se ha estudiado sus exploraciones, creación de instrumentos que imitan y superan el raciocinio, la memoria, la creatividad y todo esto del cerebro humano, a lo cual le han llamado inteligencia artificial. Debemos también tener en cuenta un elemento, y es que lo que se nos manifiesta hoy no significa que fue creado ayer nomás. La mayoría son tecnologías y creaciones que ya han sido probadas, que desde tiempo atrás ya han sido verificado su funcionamiento, y lo que hoy en día conocemos es una sombra nomás de lo que viene y de lo cual ya en muchas ocasiones ya ha sido creado. Recordemos que una de las eh, eh, búsquedas de todas estas hegemonías humanas mundiales guiadas por demonios es la de superar y reemplazar a lo que ellos llaman Dios. O sea, en pocas palabras, hacerse eternos, pasar por encima del bien y del mal, ser totalmente inmunes a las enfermedades y desde luego poder extender la vida hasta una posibilidad de que no tenga fin. Eso es lo que ellos buscan, creerse dioses. Y lo vamos a entender hoy en estos dos versículos. Por favor, Luigi, ¿nos regalas Apocalipsis 9, 20, 21?
Sí, dice, y el resto de los hombres, los que no fueron muertos por estas plagas, tampoco se arrepintieron de las obras de sus manos para dejar de adorar a los demonios y a los ídolos de oro y de plata, y de bronce y de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La palabra del Señor es tan hermosa y tan nutritiva que podríamos tardar, sin mentirles, podríamos tardar años analizando estos dos versículos. Pero vamos a concentrarnos en ciertos elementos puntuales que nos sirven como mojones, como guía para lo que vamos a encontrar, que es lo que el Señor revela más allá de unos eventos, más allá de unas palabras. El Señor está revelando un plan. Entonces, vamos a entenderlo. Cuando la palabra que se utiliza allí, no se arrepintieron, y luego dice en el 21 otra vez, y no se arrepintieron, la palabra que utiliza es metanoesan, la cual viene de la palabra metanoeo, que es el Strong 3340. Debemos entender que la palabra meta significa cambio. O sea, fui tal cosa, pero ahora voy a hacer tal otra, o estoy decidido a hacerlo. Pero la palabra que allí se traduce como noeo, noieo, es la palabra pensar. Así es de que allí hay un cambio en el pensamiento. Ahora, no es un cambio simplemente de pensamiento por la parte de imaginación, nada de eso. Es un cambio en el cual la forma de pensar se hace diferente sobre algo, sobre temas específicos, sobre conductas de vida, sobre decisiones en la vida. Es un cambio de mentalidad. Literalmente es pensar diferente después de. O sea, vengo en un sentido y cambio el sentido. Es un cambio de pensamiento y de propósito. Es un cambio de opinión. Es el cambio en la causa que me motiva o que motiva a la persona. Es enmendar los pecados pasados, reconocer la falta, cambiar para mejorar. Es ponerse de acuerdo con la Torá, porque la Torá es la que te renueva en el espíritu y en la mente, es la que te transforma. O sea, no es un simple cambio de ser malo a ser más malo, no, es un cambio que es a favor, es un cambio positivo. Y para poder tener un cambio positivo, debes tener un fundamento positivo. Y el fundamento debe ser la Torá, es la única que te da esa característica de cambiar para algo positivo. Es aborrecer las tinieblas, es aborrecer el pecado, es apartar el corazón de la mala inclinación. Recordemos que la naturaleza del corazón, lo dice la palabra del Señor, y hasta los psicólogos lo aseguran, que la tendencia humana es, bueno, y hasta los principios de la física, esa su degeneración, esa su corrupción. Y eso pasa incluso con las frutas, no solamente con el corazón humano. O sea, la naturaleza nos enseña que la tendencia de toda esta creación es a su degeneración. Es un cambio de dirección. Cuando el Señor saca a Lot, ¿sí? Lo saca de Sodoma, le dice a la mujer, a todos les dice, no miren hacia atrás. Y la gente dice, es no mirar al pasado. Es que atrás estaba Sodoma. Si es, no miren en ninguna dirección diferente hacia donde nosotros los llevamos. Eso es lo que trata de decir el Señor allí. No solamente es no mires al pasado, es no mires a lo que te invita hacia el mal, es no mires a un motivo erróneo, no mires a lo que los demás tienen. Mira solamente al propósito del Señor, lo que el Señor pone delante de ti. Y lo que el Señor pone delante de ti es su palabra. Es enfocar los recursos hacia una meta más honorable. Es dejar la motivación errónea y enfocarse en las metas que el mismo Elohim ha trazado en su palabra. Dice que estas personas no han hecho eso ni tienen la intención de hacerlo. O sea, tienen todas las herramientas para hacer el bien, pero se enfocan en hacer el mal. Tienen todos los instrumentos, todos los medios y los recursos para hacer el bien, pero en su egoísmo, en su vanagloria, en su propio engaño, en su materialismo,
que vamos a entender que no es un materialismo solamente de la carne, sino que es un materialismo fruto de una corrupción espiritual a causa de demonios, utilizan todo eso más bien para la destrucción, para lo negativo, para esclavizar a los demás seres humanos en busca de su propio interés. Lore, ¿me regalas por favor Mateo 10, 28, 31? Okay. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en la Gehenna. ¿Más? Gehenna. ¿Acaso, Gehenna. ¿Acaso? sigo el 29? Sí, por favor. ¿Acaso se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y en cuanto a vosotros, aún los cabellos de la cabeza todos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Es necesario que veamos esto, que esto lo introduzcamos, porque recordemos lo que allí dice que los que no murieron, ¿por qué? Porque venimos hablando de que existen cuatro grandes espíritus, ángeles, lo llama allí, príncipes, que salen a destruir un tercio de la humanidad. ¿Y a qué humanidad se refiere? Se refiere a la humanidad que depende, que vive en lo terrenal. No una humanidad que se preocupa por lo celestial, que vive en la Torá, sino una materialista, egoísta, humanista, ¿sí? Entonces, a estos dice que mata una tercera parte de la humanidad. Ya lo explicamos, ya miramos cómo es, cómo se asemeja a unas formas que hoy en día se están ejecutando para destruir a la humanidad, para ir destruyendo al ser humano. Pero aquí dice que los que sobrevivieron no se arrepintieron. Y dice que no se arrepintieron y tomaron la decisión de ir en contra de la Torah, pero el Señor nos está diciendo, no teman. Miren que témanle más bien a Jehová. ¿Por qué a Jehová? Porque Jehová sí puede, en la ajena, destruir el cuerpo juntamente con el alma del ser humano. Y miren que dice, hay gente que dice incluso, mire, es que aquí dice, ni un pajarito cae sin que sea la voluntad del Padre. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que ni un pajarito, ni siquiera un pajarito, deja de estar ante los ojos, al cuidado del Padre. El Padre, cuando el pajarito está cayendo, también lo está cuidando, también lo está viendo. Es una de sus criaturas. ¿Cuánto más especial la creación máxima de Él, que somos nosotros los seres humanos? Y cuando digo máxima, no me refiero comparémonos con los ángeles, comparémonos con Yeshua. No, estoy hablando de su creación máxima dentro del orden de creación en la tierra, para la tierra, no dentro del nivel espiritual. Entonces, y allí dice, nosotros tenemos, el Señor tiene en cuenta hasta la cantidad de cabello que tenemos. Cuando en tu peine se queda un cabello, el Señor dice, bueno, menos uno, ¿sí? Porque los tiene contados. Eso indica el cuidado que Él tiene de nosotros. Por eso es que nuestros ojos siempre tienen que estar puestos en Él. Martica, ¿tienes Biblia a la mano? Bueno, les leo Jeremías 1:16. Dice, y yo pronunciaré mis juicios contra ellos por toda su maldad, porque me abandonaron, ofrecieron sacrificios a otros dioses y adoraron la obra de sus manos. Mire lo que está diciendo Apocalipsis para que entendamos. Dice que no se arrepintieron de las obras de sus manos. ¿Y por qué no se arrepintieron? Porque adoran la obra de sus manos. Adoran lo que hacen. Tengamos en cuenta que lo que dice el Señor, dice que el alma y el cuerpo puede ser condenado en la ajena. En algunas traducciones aparece infierno, pero la palabra infierno es una mala traducción, es una mala adaptación, más bien sería la palabra. La palabra original que aparece incluso en la versión griega del Apocalipsis es la palabra gehenna, aun cuando el griego que lo hizo sabía que la palabra gehenna es hebrea. Es una palabra que es la palabra Gehinón, es la transliteración de la palabra Gehinón, que es el valle de Ginón o la Gehenna, que es
el lugar de condenación, era el lugar de quema de la basura y de todo lo que estaba ya corrompido, que ya estaba maloliente, todo eso se quemaba allí, indicando el lugar donde las personas habrán de ser castigadas por la eternidad por haber abandonado al Señor y por haber corrompido la palabra. Allí es donde estarán. Pero el Señor está diciendo que nosotros debemos estar, estamos bajo su cuidado y no bajo el cuidado de aquellos que decidieron abandonar al Señor y adorar la obra de sus manos, o sea, sus propios planes, sus propias metas. Pero ¿de dónde? Miremos que en el mismo Apocalipsis 9, en el 20, separa dos palabras. Dice que estos no se arrepintieron de todo lo que han hecho, ni se arrepintieron de las obras de sus manos para dejar de adorar. O sea, vienen adorando a quienes, a los demonios y a los ídolos. Separa las dos cosas. Dice que hay una diferencia entre adorar demonios y adorar ídolos. Pero miren lo que dice el mismo Pablo, Shaul, en la primera carta a los Corintios. No, Martica, ¿tienes Biblia en la mano? Sí. ¿Qué Primero a digo los pues? Corintios. ¿Cómo? ¿Qué digo pues? Pero si lo sacrificado de los ídolos es algo, Ajá. o que un ídolo es algo, antes digo que lo que sacrifican a los demonios sacrifican y no a Elohim. Y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocamos a hacerlo al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Ahora, si todo me es lícito, yo debo saber cómo seleccionar lo que edifica o no edifica, lo que conviene o no conviene, y cómo hago para encontrar luz acerca de eso. ¿A quién ¿A quién adoro cuando hago eso? Porque él dice, una es la mesa del Señor, otra es la mesa de los demonios. En pocas palabras, no hay espacios intermedios, no hay países neutrales, no hay forma de agradar a los dos. A alguien yo le decía, solamente existen dos tipos de personas, dos, los que obedecen Torah y los que desobedecen Torah. No existe otro. Es que yo obedezco al Señor en no robar, pero sigo viendo pornografía. En pocas palabras, estoy desobedeciendo. ¿Mm? Si yo cojo un vaso de agua limpio, puro, y le echo una gota de veneno, ¿se lo tomaría? No. No, porque ya está contaminado. Lo mismo pasa con el ser humano, que yo obedezco el 99% y este 1% soy desobediente. Pues soy desobediente, tan sencillo como eso. ¿Estoy desobedeciendo 1%? Soy desobediente. Tengo 24 horas del día y desobedezco al Señor 10 minutos. ¿Eso hace que las otras 23 horas, 50 minutos borren esos 10 minutos de desobediencia? No, porque es que esos 10 minutos es realmente lo que soy. Soy desobediente. Entonces, como ya dijimos, solamente la Torá, solamente la obra del Espíritu puede transformar, puede darnos un fundamento firme para que aquello que ya por naturaleza tiende a ser corrupto, no se corrompa, se refrene. No están nuestras fuerzas. Miren, tal será el hecho que habla de dos mesas, la del Señor y la de los demonios. Son las dos fuentes para que tú puedas tomar decisiones. Son los dos elementos que te pueden fortalecer. O estás con el Señor o estás con los demonios. No, este man salió ya a polarizar todo, ahora todo es extremo. No, no es que sea todo extremo, es que no hay posibilidad de otra. Cuando yo tengo un color blanco en un papel y le aplico una sombrita negra, ¿lo puedo llamar blanco? No, ya no lo es. Entonces, por favor, no nos engañemos creyendo que obedecer al Señor a medias es agradarle en todo. Ya con eso, que no es que yo tengo 7 días a la semana, los domingos voy a la iglesia, ¿sí? Alabo al Señor, levanto las manos, lloro un poquito. Allí, wow, ojalá el Señor viniera en ese momento, porque es el único momento en el cual somos santos. De resto, hacemos mesa con los demonios. Pero cuando vemos 1 Corintios,
10, 19 al 23, que fue lo que acabo de leer, Martica, entendemos la forma como el Señor dice, los ídolos son un medio. ¿Para quiénes? Para que los demonios sean adorados. ¿Qué aman los demonios? Los demonios aman ser adorados, ser reverenciados, ser obedecidos. ¿Y cuál medio utilizan? El medio de los ídolos. ¿Cuál es el problema de hablar de la palabra ídolos? Que la gente casi siempre la asemeja a una imagen hecha por el hombre, pero no se dan cuenta que muchas veces va más allá de una simple imagen hecha por el hombre. El ídolo ama ser, el demonio ama ser adorado a través de los ídolos. Y desde antaño, desde hace muchísimo tiempo, la mejor forma como los demonios son adorados se llama la muerte, se llama el aborto, se llama el sacrificio de niños. Salmo 106:38 dice, y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con su sangre. Ya de antaño. La gente dice, no, los jóvenes, ¿yo qué voy a adorar? Yo no ando con una estampita, yo no me le pego a una virgen, yo no ando con un crucifijo. Ah, pero salen con letreros donde dicen que el aborto es un derecho, que el aborto es una forma como la mujer dignifica su cuerpo. O sea que yo tengo que matar a alguien para sentirme digno. O sea que yo valgo por la cantidad de muertos que llevo encima. Instantes de placer sin medir las consecuencias. Una fornicación, un adulterio. Ah, pero no le podemos dar dinero, no podemos darle de comer a ese bebé. La situación es muy difícil. Pero las licoreras no cesan de llenarse de dinero. Las cerveceras, las ventas de droga, de estupefacientes, los lujos, pero no nos alcanza para darle de comer a un bebé, ¿no? Que viene para el mundo. Y los consideramos un tumor. Eso no es ni vida, eso no existe. Pues déjeme decirles que desde el mismo momento de la concepción, esa ya es una vida. Esa ya consume, ya se está formando cada hebra de su ser, ya se está moldeando, transformándose, ya empieza a crecer. No empieza a crecer una vida, ya es una vida. Empieza a crecer un ser humano en el vientre de su madre, de la que debería darle la protección, de la que debería asegurarle que ese bebé un día va a desarrollarse como un niño sano, como un adolescente, como un hombre que aporta a la sociedad, una mujer que aporta a su comunidad. La madre que debería asegurarle la vida es la que le causa la muerte. ¿Y por qué le causa la muerte? ¿Y por qué se propugna? ¿Por qué se defiende ese tipo de actos? Ah, porque ya vimos que es una forma de adorar a los demonios. Y allí no hay una figura hecha de yeso, allí no hay una figura hecha de madera. Allí hay un grupo de indolentes, de corruptos, que hacen negocio y mercadería con la vida de ese bebé. Sacrificaron a sus hijos. Así es de que la idolatría, ese adorar esas imágenes, no tiene que ver con una figura hecha en un X o Y material. Tiene que ver con una postura del corazón. Es una persona que siempre ve por encima de todo, no ve la Torah, sino que ve su propio interés. Allí yo soy mi propio ídolo. ¿Pero soy mi propio Dios? No. Un demonio es mi Dios. Un demonio es el que me controla para que yo crea que no soy tan independiente. Yo no dependo de Dios. Creer en Dios es retrógrado. Eso es para los antiguos, para los abuelitos. Ah, y están más entregados a los demonios y no se dan cuenta que están adorando a un Dios falso, engañoso, mentiroso, de tinieblas. Pero el mundo entero jura que haciendo ese tipo de cosas se están ellos mismos liberando de esa cadena que se llama una religión. Yo no te hablo de religión, yo te hablo de Torah. Yo no te hablo a ti acerca de acercarte a un X o un Y pastor. Te hablo de acercarte a la Torah, de acercarte a Jehová a través de Yeshua.
Te hablo de un momento de intimidad, de pedirle al Santo Espíritu, al precioso Ruach, revélame mi pecado, santifícame de mis faltas, límpiame de mis faltas, lávame con la sangre de Yeshua, transforma mi corazón, porque estoy siendo arrastrado por la mesa de los demonios. Luigi, ¿nos regalas por favor Ezequiel 14, 3 y 4? Sí, dice, hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. ¿Me dejaré yo consultar por ellos? Por tanto, háblales y diles. Así dice el Señor Dios: cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón y que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad, y venga al profeta, yo, el Señor, le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos. Está diciendo el Señor, miren, ustedes siguen a los ídolos, que son demonios, y pretenden que el Señor les responda en medio de la angustia o en medio de la inquietud o en medio de la consulta que quieran hacerle al Señor. O sea, nos embadurnamos de la porquería que viene de los demonios y pretendemos que el Señor nos sienta, nos perciba como olor fragante. Ay, bendito. Nos salimos de toda lógica y nos volvimos los más hipócritas de los hipócritas. Y lo peor de esa hipocresía es que nos engañamos es a nosotros mismos, no al Señor. Dios le está diciendo, miren, el ídolo está es en el corazón. Y cuando tú dejas que ese ídolo entre a tu corazón, estás dejando que los demonios tomen el control de tus decisiones. A los que estás consultando son a los demonios. A los que estás invocando, a los que le estás entregando tu voluntad, a los que estás abriéndole el corazón para que dispongan de ti, es a los demonios. Puede ser un ídolo, puede ser otra persona, puede ser yo mismo, puede ser algo que se parezca a un ser humano, al punto que la adoración que se hará sobre la bestia es sobre algo que se parece a un ser humano y que se levanta una imagen para parecer que el hombre adora a otro ser humano. Por favor, Luigi, ¿nos regalas Apocalipsis 13, 11 al 18? Martica, ¿preparas Daniel 3, 5, 7, por favor? Apocalipsis, tú. Ok, dice, vi también otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como un dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante de ella, y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada, y obras grandes prodigios de manera tal que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres, y engaña a los que moran en la tierra por medio de las señales que le fue concedido hacer en presencia de la bestia, ordenando a los que moran en la tierra hacer una imagen a la bestia que tiene la herida de la espada, y revivió. Y le fue dado infundir aliento a la imagen de la bestia, e hiciera hablar a la imagen de la bestia, e hiciera que fueran muertos cuantos no adoraran a la imagen de la bestia. Hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y esclavos, les pongan una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tiene la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento, deduzca el número de la bestia, porque es número de hombre. Su número es 666. Miren que mandan a hacer una imagen de la bestia. Cuando veamos la naturaleza de la bestia, cuando veamos la naturaleza de la bestia entenderemos que por qué, si tiene una imagen corporal, ¿para qué requiere una imagen? Y miren que el milagro que hace el llamado falso profeta es que le da vida, aliento a esa imagen. ¿Sí ven?
Ahora, más adelante incluso encontramos que cuando el Señor, cuando vienen a adorar al Señor, le preguntan al ángel, ¿y quiénes son estos? Y dice, estos vienen de la gran tribulación. Son los que no adoraron, no se marcaron ni adoraron a la bestia. O sea que todo lo que está buscando con esta imagen es que se adore a la bestia. Y vamos a entender que ya tenemos un antecedente. Daniel 3, 5 al 7, por favor, Martica. Se ordena que al oír el son de la cometa y del silbato, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña. Momento, pasó algo aquí, alguien tiró una piedra. Momento. Ok. Lo leo yo si quieres. O detengamos la grabación un momentico si quieren. Sigan ustedes porque algo pasó acá. Sigan ustedes. Ok, entonces, Lore, por favor, léelo. Se ordena que al oír el son de la corneta y del silbato, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que ha hecho levantar el rey Nabucodonosor. El que no se postre en adoración, en la misma hora será arrojado dentro de un horno de fuego abrasador. Por lo cual, al momento en que los diversos pueblos oyeron el son de la corneta y del silbato, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, los pueblos de toda nación y lengua se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había hecho levantar. Y miren que es una estatua que no habla por sí sola, ni que tiene vida propia. ¿Cuánto más impactará que se le dé la orden a la humanidad de que el que no esté dispuesto a adorar a la bestia, a la imagen de la bestia sería, en este caso, estaría sometido a la muerte misma o en principio estaría sometida a perder todos los derechos, a perder todas aquellas cosas, comodidades y todo lo que ofrece la modernidad. Y el precio es muy asequible también, o sea, económico. Lo único que tienen que hacer es adorar. Miren que el mundo actual no le presta atención al valor de la adoración. Más adelante vamos a ver en nuevos estudios el valor, el poder, la autoridad que hay en la adoración. El mundo casi que ilimitado que abre la adoración. Pero el mundo actual piensa que la adoración es un acto religioso sin valor. Como acto religioso efectivamente no tiene valor. Como acto espiritual tiene todo el poder. Nos abre un camino, una vida de poder en la adoración. Y miren, la adoración siempre está con nosotros, pero la diferencia está es a quién adoro. ¿Adoro a las tinieblas o adoro al Señor? ¿Mm? Dale, Lore, ¿qué ibas a decir? No, queríamos preguntar si, por ejemplo, Nabucodonosor no podría representar, como por decir, la bestia, y la imagen Que él está creando. que él está creando Viene a ser la imagen viene a ser, claro, viene a ser la imagen de... Lo que trata de decir Felipe sí es que como se repite la historia, que siempre sabemos que todo se repite, en este Ya. caso vendría a ser Nabucodonosor, entre comillas, el anticristo, y la imagen es la bestia. Mira, cuando veamos a la bestia, la primera bestia, el anticristo, vamos a entender algo, y es que no es un rey, es un emperador. O sea, representa al imperio, a un emperador, como lo fue Nimrod y como lo fue Nabucodonosor. O sea, un rey de ¿Sí? reyes. Exactamente. O sea, uno que gobierna sobre varios reinos, pueblos, sobre naciones, ¿Mm? Como hacía Nabucodonosor. Y allí es donde tenemos que, acertadamente lo dicen ustedes, tenemos que ver eso como una muestra de lo que ha de venir, porque la misma palabra dice que todo eso era sombra y que estuvo allí, fue puesto como ejemplo a nosotros. ¿Sí? Eso lo dice Pedro. Entonces, efectivamente, miren que
es un emperador. Forma parte del carácter de la bestia, de la naturaleza de la bestia. ¿Ven? Tanto de la primera como de la segunda, porque a cada una la vamos a analizar en su contexto, ¿sí? Y yo me atrevería a decir abiertamente que puedo garantizar o puedo mirar que la segunda bestia puede ser humana, debería ser humana, pero la primera bestia no hay garantía de que sea humana o Mauricio, plenamente disculpa. humana, por lo menos. Y Nabucodonosor, de lo que estamos hablando en estos momentos, la época, tú estás hablando justo en el momento que todavía el pueblo de Judá estaba bajo el cautiverio de Babilonia. Correcto, así es, porque fue durante el tiempo de Daniel que ya fue en Babilonia. O sea, quiere decir que esa estatua le están obligando también al pueblo de Judá a adorar a esa estatua. Y Y que incluso tal sería el hecho de que fueron muy pocos de los de Judá que se abstuvieron de adorarla, que viene la condenación sobre aquellos que no la adoran, ¿sí? Sobre Sí. los amigos de Daniel. ¿Ven? Entonces, eso indica que la corrupción, por eso el mismo Señor dice, engañarán aún si fuere posible a los escogidos. Y los escogidos es Israel, ¿sí? Hay gente que dice, no, escogidos son los de la iglesia X, la iglesia Y. No, son un pueblo, no una religión. ¿Mm? Es Israel, a donde hemos vuelto. Ahora, ahora que hablo de volver, volvamos a Apocalipsis 9:21. Dice, tampoco, está hablando de una segunda etapa, o un segundo grupo, tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Me llama la atención que para la versión de Jerusalén, la palabra hurto es la palabra rapiña. Pero la analizaremos al último, entendiendo que aquí no está hablando de actos aislados, de que uno es hechicero, el otro es fornicario, el otro es homicida, el otro es ladrón, ¿sí? Sino que está hablando de como de una cadena de eventos con un fin, un plan con un fin, unas estaciones dentro de un mismo camino, dentro de una misma vía. Nosotros en una ocasión anterior analizamos estas mismas palabras como elementos sueltos. Hoy tenemos que analizarlos como una cadena, pero nos concentraremos sobre todo en dos palabras, en dos actos, en dos conductas, hechicerías y la palabra hurtos. Pero debemos mirar la cadena. La cadena arranca y antes de mirar los homicidios tenemos que ver 4 ángeles que vienen causando muerte, ¿sí? A través de plagas, que entendimos que la palabra plagas, al llevarla, al desglosarla en otro idioma, nos termina en la palabra virus. ¿Mm? Y la palabra plague, ¿sí? Viene de la palabra llaga, viene de la palabra aplastar a otro, de pasar por encima del otro, ¿sí? Y en algún momento también vimos que una de las palabras para la palabra que se conoce hoy en día como demonio, que bíblicamente está visto como un espíritu maligno, o shedim, los espíritus malignos, shedim, también una de las traducciones es el virulento o el que esparce el virus. Viendo esto, tenemos que ahora entrar a mirar qué es homicidio. Propiamente es un asesinato. Es causarme la muerte a otro de una manera planeada. Es voluntad de quien agrede, agredir. Es voluntad de quien mata, el matar. No, o sea, es generar ese temor a través de que yo puedo disponer de la vida del otro. El malvado disponiendo de la vida de sus congéneres. Esa muerte no importa si es una muerte de un solo golpe o si es una muerte que se va dando paulatinamente y que primero, antes de matar el cuerpo, mata la vitalidad del hombre, que es su alma. Y ese es el camino que ha venido llevándose. Ahora, volvemos a lo mismo. La forma como sacrificaban a los demonios desde la antigüedad era a través de la muerte, el homicidio, la muerte planeada, la muerte con un fin, la muerte que persigue un propósito, que es el aborto. Hoy en día es el aborto. Pero no solamente es el aborto, no es solamente esa adoración de ídolos a través de derramar la sangre inocente de sus hijos, ¿sí? Es también, por ejemplo,
ese hecho de que hoy en día, lo estamos hablando hace un momento, los alimentos que deberían llamarse alimentos nutrientes hoy en día son simple comida. O sea, sirven para comer, no para alimentar. Sirven para comer, no para nutrir. Deforman al ser humano. El ser humano entregado a unos alimentos que vienen ya genéticamente adulterados, no encuentra ninguna diferencia entre comerse una zanahoria o tomarse una aspirina. Son elementos creados en químicos, son adulterados en laboratorios, pero es que todavía existe acceso a comida sana, pero preferimos lo cómodo, lo fácil, lo de pedir por domicilio, lo que nos envían la cadena de almacenes, lo que es producido en cadenas de laboratorio, lo que viene adulterado. Aquello que ya, si anteriormente le decían a la gente, mire, lo mejor para desinflamar es, por ejemplo, el ajo. La persona va a consumir hoy en día ajo y está tan genéticamente adulterado que la inflamación continúa. Porque no nos acercamos, y suena hasta poca clase, suena como bajo estrato, ir a una plaza de mercado a comprar en el mercado. O comprar al campesino, al que cultiva con sus pocos recursos una comida sana, que además de alimentarnos es rica. Ah, pero la publicidad dice que todo eso es feo. Los niños crecen con la mentalidad de que el brócoli es asqueroso, que el pescado, ¡uy, qué olor tan asqueroso! Y le entregamos nuestra vitalidad a una publicidad que ya lavó el cerebro de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Y por ese camino también a nosotros. Entonces, como el niño no come pescado, no preparemos pescado. Ah, es que el niño come esa hamburguesa. Y es la hamburguesa que venden en el almacén de cadena, bajo la marca tal, que puede tener todo el mercurio del mundo, pero no importa, porque no hay que preparar nada, simplemente es ponerla en el microondas. Entonces, nuestra vitalidad la están matando. Jóvenes que ya no conectan una idea con otra, no hilan una idea con otra para un razonamiento, porque su cerebro no recibe el alimento que requiere para ello. Es un cerebro que simplemente sirve para mirar e imitar, mirar e imitar, porque en ningún momento tiene la capacidad de juicio, de examinar, de analizar, de crítica, de autocrítica. Entonces, poco a poco han ido matando al ser humano. Han ido llevando al hombre a que ya no tenga razones para vivir, o por lo menos para que llame vida a lo que al transcurrir del día a día. Una mecánica, tac, 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 tac. Todos los días voy al mismo trabajo, hago lo mismo, salgo a la misma hora, llego a mi casa a comer lo mismo, a hablar lo mismo, cuando se habla, ¿no? Porque casi siempre se llega a aprender una pantalla. Lo que me está deformando es eso es lo que llamo información, y que realmente no tengo un momentico para sentarme y decir, analicemos lo que me está alimentando. Desde lo natural, desde la comida natural, hasta lo que me alimenta en el cerebro, lo que alimenta mi toma de decisiones, lo que me invita a arrepentirme, a tener un cambio. Y le dedicamos tanto tiempo a lo que el mundo nos da, nos bombardea todo el tiempo el mundo con su información y su deformación, que no apartamos el tiempo para ir a la Torá, a la Biblia, a la palabra del Señor. No apartamos el tiempo para inclinarnos delante de Él y adorarle. ¿Por qué? Porque estamos adorando al mundo, estamos adorando lo que el mundo piensa, estamos adorando lo que el mundo nos está ofreciendo, lo que supuestamente nos están dando de gratis. Dice alguien que cuando algo no tiene precio, no tienes que pagar por algo, el precio eres tú mismo. Te están tomando a ti como mercadería. Y hasta ahora vamos en el homicidio. Ahora miremos lo segundo. Dice que tampoco se arrepintieron de sus hechicerías. La palabra hechicerías es la palabra farmacón, de donde viene la palabra farmacia. Farmacia. En el caso colombiano, a donde venden fármacos se le llama droguería. Pero si yo voy a Estados Unidos y digo
Es que yo estoy, mi papá, por ejemplo, tiene una droguería, piensan en drogas de alucinógenos. Pues déjenme decirles que la verdad, verdad, para el perjuicio que hacen entre uno y otro, la diferencia es poca. La diferencia es básicamente parte de la legalidad, no de su efecto. Viene de el Strong 5333, que es fármacos, pero farmacón realmente se refiere a un hechicero o envenenador. ¡Wow! Acá, No. acá ¿Cómo? en inglés, digo, acá en inglés se llama drug store, tienda ¿Mm? de drogas. ¿De Ni droga? siquiera te lo, ni siquiera te lo multan. O sea, las cosas ocultas están en lo evidente. Ah, ¿Mm? Ya estamos entendiendo y ya vemos claramente para dónde nos están llevando. Ay, no, no, pero eso es una coincidencia. Vamos a ver cuántas coincidencias hay. ¿Mm? Veremos cuánto de esas coincidencias pueden formar parte más bien de un plan o de un programa. Miren que dice que es propiamente un hechicero, alguien que usa las drogas, los hechizos, para alterar el estado anímico. ¡Wow! Es aquel que puede adulterar tus procesos mentales. Terrible. ¿Mm? Miren, la primera etapa, van matando poco a poco los elementos vitales. Te lo matan a través de la alimentación, te lo matan a través de la información que te dan, te lo matan a través de una rutina diaria, te lo matan a través de los medios que supuestamente te dan mayores comodidades, te matan el raciocinio, la evaluación, el análisis, y ahora te envenenan peor. Te dan algo que bloquea, que impide que tú desarrolles tu potencial, el potencial con el cual el Señor te creó. Y ese no es un plan de 2023, es un plan que vienen ejecutando desde hace años. Lo ejecutan desde las escuelas y colegios, adulterando la información que te dan. Ahora llegamos a un patrón de libertad donde la única expresión de libertad es que el hombre hace lo que supuestamente le place, que ya vimos que solamente está haciendo y obedeciendo lo que los demonios le dicen. ¿Mm? Y negamos el conocimiento de la Torá al punto de que ni siquiera los 10 mandamientos pueden ser invocados en ningún lugar. No se permite la oración. La palabra, llámese Torá, llámese Biblia, llámese palabra de Dios, hay que anularla. Si tú citas las escrituras, te dicen que es que tú no estás pensando, que por qué no hablas desde tu propio parecer. Pues déjame decirte que cuando tú citas las escrituras ya las has analizado, te has impregnado de ellas, has entrado en otra dimensión del cerebro que se llama el raciocinio, el análisis, el escudriñar, el escrutar las cosas. Acto que el mundo entero ya ha olvidado, porque el mundo entero solamente se sigue, hace a todos sí, 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 de lo que el mundo le da. El mundo dejó de ser un mundo racional para ser un mundo imitativo. Imita lo que el mundo, lo que las otras personas le quieren infundir. Y sin el menor análisis, sin tamizar, sin pasar por el filtro las cosas que le llegan, simplemente las acepta. ¿Por qué? Porque la mayoría las aceptó. Mauricio, ¿puedo Dime dar tú, puedo dar un pequeño testimonio conforme con lo que estamos como hablando quieras, de la tranquilo. farmacia? Uh -huh. Para los amigos y hermanos que están escuchando, ¿no? Yo estuve en el hospital y por 2 meses y estuve internada en el tiempo de pandemia y entonces definitivamente uno está en manos de la medicina dentro del hospital. Entonces, ellos querían definitivamente querían convencerme, esa es la palabra, me querían convencer de que yo tenía algunos problemas de salud, ¿no? Como diabetes, presión alta. Entonces, ellos venían y me daban pastillas. Y por supuesto, cuando uno está dentro de un lugar, eh, pues lo digo por experiencia propia, no sé si otros lo hayan pasado, pero me decían, quédate tranquila, toma nomás la pastilla, porque si no, te van a llevar a un pabellón donde en ese pabellón te van a tratar como si fueras una persona que tiene problemas mentales.
entonces ya sería pues, digamos, como que otro nivel, ¿no? Otro nivel de problema de salud cuando estaba entrando por otra cosa. Yo tuve tres bacterias intrahospitalarias y yo me sentía estable desde que en el momento que empecé a tener uso, o sea, cobré la razón, por decir, y me daba cuenta de las cosas que sucedían alrededor, veía que ellos venían y me daban pastillas, 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 y yo trataba de no tomarlas, pero estando ahí me di cuenta de que en definitiva una persona que está dentro de un hospital, lo menos que hacen es querer salvarte, sino más bien querer convencerte de que estás enferma para que quizás ellos, lo que yo entendí es para que ellos tengan trabajo, Sí, prácticamente, o sea, claro, para que ellos tengan claro. trabajo, o sea, necesitan gente enferma para que ellos tengan trabajo, pero aquí es donde viene el testimonio, ¿no? Y es que yo me aferré a mi Señor, me aferré a que yo estaba sana, porque yo veía mis signos vitales estables, entonces, y nunca yo he tomado pastillas, entonces no puede ser que de la noche a la mañana tenga yo ahora problemas de diabetes y qué sé yo. Entonces me aferré a eso, tanto así que hasta tuve que pedir mi alta voluntaria para poder salir de ahí, porque si fueran por ellos, yo nunca salía. Tuve que o sea, obligar por ley, por derecho, y quizás alguien no lo sepa, si alguien tiene algún problema, sepan que por ley uno tiene el derecho de dar su alta voluntaria, firmar uno, ya es bajo responsabilidad de uno lo que sucede afuera, ¿no? Pero ya estando afuera me pude yo recobrar mucho mejor porque ya comía mi comida, estaba en mi casa y bueno, ¿no? Eso era lo que les quería compartir. Bueno, gracias. Gracias, de verdad, Loni. Mire, tengan en cuenta una cosa. Si cada día las cosas se parecen más, yo le llamo a los mecánicos. El mecánico arregla una parte del carro y cuando tú vas y te das cuenta, en otro aspecto se ha dañado el carro. ¿Por qué? Porque al mecánico no le conviene que tu carro funcione bien. Al mecánico le conviene que tu carro funcione mal, que funcione bien por un tiempo, pero realmente le conviene es que tú vuelvas, que tú vengas y sigas gastando. Esto mismo pasa con los médicos, con las farmacias, con todo. Y si tú te fijas, siempre te dicen, es que esto mejora tal cosa, pero tenga cuidado porque daña tal otra. Yo tengo una teoría histórica, llamaría yo, y es que le quitaron el valor los científicos, los medios de comunicación, los educadores, fueron enseñándole al mundo que todo lo tradicional, todo lo que nos enseñaban que servía para remediar ciertos males, pero que en la mayoría de los casos servían era para prevenirlos, evitar esos males, que eso no funcionaba, que eso no era científico, que no era demostrado por instituciones serias, por lo menos instituciones que fuesen autorizadas para eso, entonces que había que eliminarlos, controvertirlos, pero controvertirlos con una autoridad que diga, eso no sirve, no lo consumas, y la gente empezó a no consumirlo, por ejemplo. Pero los científicos ahora son los mismos adivinos, son los mismos hechiceros, porque son los que le dicen a la persona, ¿sabe qué? A su mamá le quedan 6 meses de vida. Y o coincidencia que a los 6 meses la persona fallece. Entonces la gente dice, eso es que saben mucho. Por favor, ellos ya saben qué fue lo que te debilitó, qué te destruyó. Se lo enseñaron a ellos aprendieron, incluso el problema de los científicos y los médicos y de todo esto es que aprenden todo lo mismo de la misma fuente. ¿Mm? Cuando vas a la Torah y encuentras que el Señor dice que todo lo hizo perfecto, cuando hizo al hombre, vio que había hecho todo bueno, bien hecho. Dale al cuerpo los alimentos que requieren y el cuerpo te responderá. Dale la actividad física que el cuerpo te pide y el cuerpo te responderá a favor. Cuídate de la manera que el Señor te dice, obedece la Torá y el cuerpo va a responder de una manera fenomenal. Adora al Señor y el cuerpo, el alma y el espíritu serán extraordinarios. Entonces, la fórmula del mundo es irte matando de a poco, engañarte, hacerte ver cosas que no son,
¿Por qué? Porque el precio, la mercancía es tu alma. La mercancía es la vida de cada uno de nosotros. La hechicería se trata más allá de religiones. Se trata de un control de la vida humana, de someterla, manipularla. Apocalipsis 2, Apocalipsis 21, 7 y 8 dice, el que venza heredará estas cosas, y le seré por Elohim, y él me será a mí por hijo. Pero los cobardes e incrédulos, y abominables, y homicidas, y fornicarios, y hechiceros e idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Miren que nos está diciendo que todos los que practican ese tipo de cosas son simplemente mentirosos. Ahora, ¿son mentirosos porque dicen algo para acomodarlo? No, son mentirosos porque siguen a Satán. Hemos visto desde la raíz está diciendo allí que son obra de demonios, o sea que tú no tienes sino dos formas de conducta, o haces la obra del Señor o haces la obra de demonios, de espíritus malignos. Y en esos espíritus malignos dice que el signo, la marca es la mentira, el engaño. ¿Y quién es el padre de mentira? ¿Quién es el padre de engaño? A Satán. ¿Ve? Entonces, Apocalipsis nos está diciendo, esos idólatras, esos homicidas, fornicarios, hechiceros y demás, todos son simplemente mentirosos que tendrán su lugar en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, el Señor está diciendo que esos que expenden fármacos con el fin de controlar al hombre y en ese control del hombre conseguir su adoración, que miremos que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, con la adoración que recibe hoy en día una punzadita que supuestamente te garantiza que un X virus no te va a causar la muerte, pero cuya versión han ido renovando, porque ahora hay que prepararse para la siguiente que viene. Entonces, es una forma de establecer control. ¿Y por qué esa forma a través de los fármacos? ¿Por qué a través de ese elemento que es la salud individual y pública? ¿Por qué lo están haciendo a través del hecho de ir debilitando al ser humano para que sea cada vez más propenso a que esos ataques de esos diminutos cuerpos puedan destruirnos? Porque es que el papá, el patrón de los patrones de ellos, lo sabía ya de antaño y lo proclamó de antaño. Job 2, 4 y 5 dice, y el acusador, o sea, a Satán, respondió a Jehová y dijo, piel por piel, todo lo que tiene el hombre lo dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne y verás cómo te maldice en tu propio rostro. El pleito, lo que está en disputa, la adoración. Pero Satán sabe cuál es el medio, el camino para ir llevando al hombre a que reniegue del Señor. ¿Sí ven? ¿Y cómo lo hace? Cuando la vida está en riesgo, cuando la vida está de por medio, el enemigo sabe que ya puede dar por sentado que el ser humano le va a obedecer, le va a adorar. Luigi, ¿nos regalas por favor Apocalipsis 22, 14 al 17? Dame un minutito porque la perrita está ladrando mucho. Okay. Dale, tranquilo. Apocalipsis 21. 22, 14 al 17. 22. Ya. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar en la ciudad por las puertas. Fuera los perros y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Yo, Yeshua, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas sobre las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tenga sed venga,
y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Amén. Amén, sí, Señor. Entonces, ya vemos cómo el camino lo han ido formando, se ha ido formando el camino. Y podemos hablar de etapas. Ahora hablemos de la fornicación. La fornicación en el griego es la palabra porneias, el Strong 4202. La raíz, la palabra porneia, que significa, bueno, de donde viene la palabra pornografía, de donde viene todo esta tendencia a los desórdenes sexuales, por la palabra pornos. ¿Qué es realmente la palabra pornos? Significa la palabra vender. Miren que ya no podemos limitar las cosas al solo aspecto sexual. Es que desafortunadamente muchas veces la palabra pornografía, porneia, fornicación, la limitamos a la parte sexual. Pero bíblicamente tiene que ver con la parte espiritual, con la entrega del corazón. Tiene que ver con aspectos que abarcan más allá del aspecto sexual. Entonces es vender, es entregar la pureza sexual, desde lo sexual, ¿no? En pocas palabras, es entregar tus valores, es ponerle precio a lo que es invaluable, para que cualquier oferta pueda ser aceptada o rechazada. Pero es realmente ponerle precio y convertirlo en una mercancía a disposición. O sea, si llega alguien y me pregunta, oye, ¿cuánto vale ese carro tuyo? Y yo le digo como respuesta, no, hermano, mi carro no le pongo precio, no lo vendo ni nada, no hay precio para eso, porque es el carro que me regaló mi papá, el carro que no tiene precio. Pero si yo en algún momento llego y digo, no tiene precio, claro que si me llegaran a ofrecer, vamos a suponer, me llegaran a ofrecer $50,000, yo hasta lo vendo, ya allí le puse precio. Ojo, ya dejó de ser invaluable, ya tiene un valor. Eso mismo pasa con la sociedad. Si el cuerpo y la sexualidad tienen un precio, también tiene un precio la moralidad, también tiene un precio la persona, también tiene un precio mi convicción del corazón. Le he puesto un precio y lo entrego como si fuera una mercadería. Lore, ¿nos regalas por favor segunda de Pedro 2:1-3? Sí. Ok. Hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas y que, negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje y, por causa de ellos, el camino de la verdad será difamado. Traficarán con vosotros por codicia, con palabras artificiosas. Desde hace tiempo su condenación no está ociosa, ni su perdición dormida. El Señor está diciendo, ya la condena de estas personas están y de los que le siguen están. Pero miren la senda que lleva. Dice, son maestros, falsos maestros. O sea, maestro no es el que enseña, maestro no es el que comparte una información. El maestro debe tener la característica de llevarte al bien. El verdadero maestro debe tener la característica de seguir la Torá, de que con su conducta refuerza lo que enseña con sus palabras, pero en el bien, no en el mal. Cuando es algo destructivo es un falso maestro. Así como el que habla en el nombre del Señor mintiendo porque no procede del Señor es un falso profeta. Dice, ¿qué harán estos falsos maestros? ¿Qué calidad tienen? La calidad de ser personas que instruyen hacia herejías perniciosas, o sea, que hacen perder al ser humano. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es la senda? Hacen que nieguen al Señor. Cuando ellos introducen esas herejías, esas doctrinas de libertinaje, lo que están haciendo, el fin último es lo que dice en el versículo 3, traficarán con vosotros por codicia, harán mercadería, seremos mercancía de ese tipo de personas. Y todo el que lo sigue
Se cree independiente, libre, uy, moderno, y realmente lo único que es una mercancía. Volvemos a lo que decía el Foro Económico Mundial. Son instrumentos hackeables, repetibles, son fáciles de predecir, ya están formados, ya están moldeados a lo que ellos quieren. Duro tener que decir esto, pero es allí cuando el ser humano pierde la calidad de esa creación especial, hermosa, valiosa del Señor, para convertirse tan solo en un bagaje a disposición de las llamas, porque es una mercadería que el mundo le ha ido enseñándolo a disminuir lo vital y a ser cada día más dependiente de esas figuras sobresalientes que los tienen bajo control. Ahora miremos los hurtos, lo que llamamos hurtos acá, ya para rematar. Por favor, Luigi, Apocalipsis 9:21. En la versión de Jerusalén, por favor. La versión de Jerusalén. Sí, señora, que aparece allí. Sí, dice, no se convirtieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus rapiñas. ¿Por qué quise que la leyeras en la versión de Jerusalén? Porque utiliza la palabra rapiñas, que nos habla realmente de animales carroñeros o de aves de rapiña, aves que arrebatan la presa, que la toman, que no le dan ni siquiera tiempo de pensar, que no le dan a la víctima un espacio, una oportunidad, y además que ya están adiestrados para eso. Ya lo han hecho varias veces y lo pueden seguir haciendo. Pero además habla de una comunidad, de unas rapiñas, o sea, una comunidad que toma, destruye, arrebata y luego se reparte el botín. No dudan en que tienen la misma mentalidad y tienen la misma meta, pero nunca se confiarán entre ellos, porque saben que mutuamente a cualquier momento se traicionarán. Saben que a cualquier momento el uno le quitará la víctima al otro. El uno, si se duerme, el otro le arrebata lo que ya considera una presa segura. Y la presa no tiene oportunidad de escaparse mientras siga creyendo que esa ave la tiene oprimida y no la deja ni siquiera deja el más mínimo espacio para encontrar libertad. Es obra de ladrones. Los hurtos son la palabra clematón, de donde viene de la raíz clepto. Clepto es cosa robada. Es cosa tomada a ocultas. O sea, no es solamente una cosa, o sea, como ya el hombre lo hicieron una cosa, entonces ahora esa cosa ya se encuentra robada, ha sido arrebatada. Es una cosa que ha sido tomada bajo un plan o aprovechando un momento de descuido o aprovechando una situación. ¿Sí? Es tomar en secreto. El mundo entero no se ha dado cuenta que ya ha sido tomado, que ya ha sido hurtado, que ya no se encuentra bajo esa libertad a la cual fuimos llamados. ¿Por qué? Porque el mismo ser humano ha decidido entregar sus banderas, ha decidido someterse a estos ladrones. Mateo 6, 19, 21 nos dice qué es lo que realmente quieren robar, cuál es la joya de la corona. Dice, no os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corrompe, y ladrones que socavan y roban. Amontonado más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socavan y roben. Y aquí viene la perla de gran precio. Dice, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Conforme valoras tú las cosas, conforme tú le encuentras ese significado a las cosas, es que tú lo haces invaluable o al ponerle un precio, lo estás poniendo como mercadería.
como una mercancía. El corazón del hombre es la joya que el Señor quiere guardar. Pero si el hombre empieza a pensar que esa joya no es un diamante, sino que es un plástico, un vidrio bien pulido nomás, ya allí le bajó todo el precio que tenía y lo puso como mercadería de cacharrería, como mercadería de baratija. ¿Mm? Cuando el hombre y su corazón es tan amado por el Señor, mientras que para esas aves de rapiña es simplemente carne que comer, es simplemente algo que destruir. Nosotros no estamos en manos de carroñeros cuando estamos en la Torá. Estamos en la mano del Todopoderoso que nos creó por amor, nos sostiene por amor y nos rescata por amor, porque por amor entregó a su Hijo en aquel madero. Por favor, Lore, ¿nos regalas Oseas 4:12? Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su ara les informa, porque un espíritu de prostitución ha descarriado y se han prostituido, apartándose de su Ha Elohim. Entendamos, y ya para resumir, la obra realmente es una de desvío, de descarrío, por el cual no se arrepienten, es porque es una obra de demonios que ya tienen cauterizada el corazón, la conciencia y enjaulado el cerebro del ser humano. ¿Y cómo lo hicieron? Un proceso entre el demonio y el hombre, entre el deseo de las tinieblas y la avaricia humana, entre ese materialismo que se deja deslumbrar, ilusionar por las mentiras de espíritus mentirosos que van generando degeneración en el ser humano, que van llevándolo, invitándolo a la iniquidad. Hombres ambiciosos, desleales, materialistas, que operan bajo el imperio del temor y de la muerte, que se dejan engañar y arrastrar por los placeres de la carne, por aquello que el mundo llama éxito, que un mundo extraviado llama moda, que un mundo falso llama modernidad, de una mentira, de una realidad que no es verdad y que nos la vende la tecnología. Un mundo en el cual si tú no tienes lo de última generación, eres un retrógrado, pobretón, fracasado. Porque ahora las cosas se miden no de acuerdo a tu riqueza espiritual, no al valor que el Señor puso en ti, no de acuerdo al sacrificio del madero, no de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice que tú eres. Porque lo que menos se lee, lo que menos se escudriña, lo que menos se transmite es la palabra. Ahora vales como una mercancía a la cual el mundo te pone punticos, características que si las cumples, eso te hace valioso. Te hace valioso sacar un celular que piensa y es más inteligente que tú mismo. Es simplemente consultar a una inteligencia artificial que ya te dice hasta cómo pensar, cómo vestir, quién debe ser tu Elohim, tu Dios, tu Señor, bajo la tutela, bajo el régimen del mentiroso de los mentirosos, cuyo ambiente natural es las tinieblas, y las tinieblas se prestan para la confusión. Es un poder, un poderío, una autoridad que procede del padre de la mentira, del engaño. Pero desgraciadamente estamos en un tiempo en el cual a ese engaño es al que le dan valor. Vivimos de la apariencia, de la mentira, de parecer ser lo que no somos. Y lo único que está sucediendo allí es que hay toda una cultura, no solamente preparada para el antimesías, sino preparada para que con facilidad se entregue a que le pongan una marca, una identidad, pese a saber que con esa marca están eternamente condenados. No porque el Señor quiera condenar a la humanidad, sino porque eligieron las tinieblas, eligieron obedecer a los demonios, eligieron vivir según la carne, aceptaron lo que las masas mundanas viven como parte de su vital, de su conducta diaria, y no tuvieron a bien sentarse un momento a reflexionar
y buscar en la Torá, en la palabra, la verdad. La verdad nos hará verdaderamente libres, libres de las tinieblas, del engaño, de la muerte, de esos hechiceros, de caer en ser una mercadería para los que controlan, los que teniendo todas las herramientas para hacer el bien, han decidido hacer el mal. Por favor, Luigi, nos regalas primera Timoteo 4, 1, 2 y Lore, nos preparas primera de Juan 2, 14, 17. Lo leemos y nos despedimos. Sí, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia. Lore, por favor, primera de Juan 2, 14, 17. Os estoy escribiendo, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os estoy escribiendo, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Os estoy escribiendo, jóvenes, porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Amén. Es el Señor diciéndonos, miren, mi intención no es controlar, mi intención es cuidarlos. El corazón del Padre dice, yo los amo, quiero lo mejor para ustedes, los diseñé como lo mejor. Ustedes dentro de sí tienen tanto potencial que las tinieblas mismas tiemblan, temen que ustedes lo descubran, pero no que lo descubran desde lo científico, desde lo natural, desde el hombre por el hombre para el hombre, sino desde la Torá. Allí está la realidad. Su potencial no radica en un cerebro ni en un cuerpo. Su potencial radica en la obra del Espíritu Santo en nosotros, en cada uno de nosotros. Tenemos el potencial de ser plenamente sanos por la obra del Espíritu. Tenemos el potencial de ser plenamente gozosos, de vivir a plenitud por la obra del Señor. No sigamos al mundo. El mundo quiere mercancías. El mundo quiere moneda de intercambio. El mundo quiere entregarte a la marca. Y con esa marca quiere que tú te niegues a la vida eterna de plenitud, de bendición. El mundo nos ha arrastrado, pero llegó el momento de sentar cabeza, volver a la Torá, volver al Padre y decirle, Señor, he pecado. Como el hijo pródigo me ha apartado de mi Padre, pero hoy vuelvo a ti. Haz tu voluntad en mí, porque tu voluntad es voluntad de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de transformación para bien. Y yo deseo ese bien que has programado para mí. Momento, siempre será oportuno, siempre será el momento oportuno para volver al Padre. Apartémonos porque el mundo no ofrece vida, solo ofrece muerte, mentira, engaño. Shalom, mis hermanos, bendiciones.